Hechos capítulo 1. Jesús asciende al cielo y un nuevo apóstol es elegido. Leamos. Versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Antes de empezar a interpretar este capítulo 1 del libro de los Hechos, debemos dejar claro que este libro lo escribió Lucas el discípulo, y acerca de sabemos que era un médico, que era un gentil y que aparte de esto era el compañero devoto de Pablo en sus viajes. Aquí dice en el primer tratado o Teófilo. Pues bien, cuando dice en el primer tratado Teófilo, Lucas se refiere a su evangelio, al primer tratado que escribió. Pues en un tiempo el evangelio de Lucas y el libro de Hechos estuvieron unidos como un libro con 2 volúmenes, claro está. Y esto fue que ocurrió porque Lucas usó 2 rollos para contar su historia. A uno llamamos el evangelio de Lucas y al otro llamamos el libro de Hechos. De hecho, estos rollos eran muy grandes y pesados, entonces esa fue la razón por la que Lucas el médico escribió esto en 2 volúmenes. Y es que tenía que ser así porque imaginemos cómo sería si el libro de Hechos no fuera parte de la Biblia, no existiera. Entonces agarraríamos nuestra Biblia y miraríamos el ministerio de Jesús terminándose en el último evangelio, que es el de Juan. Y de ahí, como no vendría el libro de Hechos, entonces saltaríamos directo a leer acerca de un hombre llamado Pablo y que escribía a los seguidores de Jesús que estaban en Roma, y con esto me refiero al libro de Romanos. En ese caso nos preguntaríamos quién era Pablo o cómo es que llegó este evangelio desde Jerusalén a Roma. Entonces tenemos claro que el libro de Hechos contestará de aquí en adelante a esas preguntas. Bien, decíamos acerca de Teófilo. Pues este podría haber sido un oficial romano al cual Lucas le enseñaba de la historia del movimiento cristiano. Esto pudo ser así. Se calcula que fue así. O el nombre de Teófilo en su defecto podría ser simbólico porque este nombre Teófilo significa amante de Dios. Pero también observemos que en el Evangelio de Lucas capítulo 1 y versículo 3, Lucas se dirige a Teófilo con el título excelentísimo. Y esta manera de dirigirse a una persona solo se hacía cuando esta persona tenía un oficio alto, lo que nos da a pensar que era un oficial romano de un alto rango. Bien, este mismo Lucas llega a Jerusalén con Pablo, y esto está relatado en Hechos capítulo 21 y versículo 17, o sea, más adelante. Y después de esto se fue con él otra vez en su viaje a Roma. Esto también lo encontramos en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 27. Así que durante estos 2 años que el médico Lucas acompañó a Pablo, pues tuvo mucho tiempo para estudiar y escribir al tiempo que su evangelio, también el libro de Hechos. Podemos decir entonces que el primer volumen o el primer rollo, el evangelio de Lucas, este nos describe solo el comienzo de la obra de Jesús, pero en el segundo volumen, en el libro de los Hechos, describe la continuación de la obra de Jesús a través de sus discípulos. Esto, claro está, teniendo en cuenta que la obra de Jesús continúa hasta el mismo día de hoy. También debemos recordar que el libro de Hechos no nos da una historia completa de la iglesia primitiva de aquel periodo, pues las iglesias en Galilea y en Samaria apenas se mencionan. Estas tenían un buen crecimiento y
y el establecimiento de una iglesia fuerte que se había dado durante ese tiempo en Egipto, pues tampoco se menciona en absoluto. Entonces el libro de Hechos solo menciona algunos apartes de la iglesia primitiva. Tengamos claro esto. Acerca de que en qué años se comprende el periodo en que fue escrito el libro de Hechos, podemos decir que estos aproximadamente cubre unos 30 años. Podríamos decir desde la muerte de Jesucristo hasta el año 60 o 61 después de Cristo. Esta fecha del año 60 o 61 es la misma fecha en la que Pablo estaba en Roma esperando aparecer ante el César. Y este mismo César empezó sus infames persecuciones hacia los cristianos justamente en el año 64 después de Cristo. Sigamos leyendo. Versículo 2 al 3 del capítulo 1 del libro de Hechos. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bien, lo que vemos aquí en estos dos versículos es que si el Jesús resucitado y glorificado que conocemos necesitaba y dependía del Espíritu Santo, pues también, lógica y razonablemente, debemos hacerlo nosotros en nuestros días. Este patrón de que Jesús necesitaba y dependía del Espíritu, podemos decir que es un patrón para el resto del libro de Hechos, el cual nos muestra lo que hace el Espíritu Santo operando a través de la iglesia. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Pues Jesús también estableció o afirmó el hecho de su resurrección con muchas pruebas indudables. Esto ocurrió durante los 40 días después de su resurrección, claro está, pero antes de su ascensión. Y con esto nuestro Señor no dejó ninguna duda posible de que Él había resucitado, exactamente como lo había prometido. En 1 Corintios capítulo 15 y versículo 6 comprobamos que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado, y la mayoría de ellas todavía estaban vivos unos 25 años después. Esto corresponde con los días del ministerio de Pablo. Por eso Pablo en Corintios escribe acerca de estas 500 personas. Las enseñanzas que Jesús dio durante aquel periodo, después de su resurrección y, como decíamos, antes de su ascensión, pues no están registradas, pero se nos dice que el Señor usó este tiempo para hablar acerca del reino de Dios. Versículo 4 al 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí Jesús nos muestra que Él no tenía nada más para los discípulos que hicieran que solo esperar la venida del Espíritu Santo, lo cual, claro está, era la promesa del Padre. Pues Jesús sabía que ellos realmente no podían hacer nada efectivo para el reino de Dios, sino hasta que viniera el Espíritu Santo y los bautizara. También aquí vemos que Jesús habla de la promesa del Padre, como lo habíamos dicho. ¿Y cuál es esa promesa? Es el advenimiento del Espíritu Santo. Y la idea de que una persona sea bautizada es que sea sumergida o cubierta completamente en algo. Asimismo, estos discípulos serían sumergidos en el Espíritu Santo. Al respecto, quizás sea más útil describir el bautismo del Espíritu Santo como una condición, en vez de como una experiencia, que es lo más adecuado. En otras palabras, tal vez deberíamos preguntar a un cristiano: ¿estás tú bautizado en el Espíritu Santo? En vez de preguntarle, como siempre lo hacemos,
¿Has sido bautizado en el Espíritu Santo como en un tiempo pasado? Y lo que tenemos que hacer es preguntar a este cristiano evangélico en tiempo presente: ¿estás tú bautizado en el Espíritu Santo? Entonces, esto sería una condición para la persona y no una experiencia pasada. Esto fue lo que les ocurrió a los apóstoles cuando se cumplió en ellos la promesa del Padre. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? De hecho, era razonable que los discípulos se preguntaran cuándo se cumpliría el resto del nuevo pacto, que ellos estaban seguros que sería restaurar el reino de Israel en Jerusalén. Pues la respuesta de Jesús en los siguientes versículos nos muestra que Él no los regañó por haber hecho esta pregunta, ni siquiera los corrigió, sino que simplemente les dijo que no era para ellos saber la respuesta. Versículos 7 al 8. Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús en estos versículos 7 y 8 advirtió a los discípulos contra inquirir de los aspectos de la hora, digamos así, del reino de Dios, del tiempo del reino de Dios. Entonces les advierte que no inquirieran, ¿no? O sea, que no preguntaran al respecto, porque esas cosas pertenecen solamente a Dios el Padre. Y también al tiempo era bueno que los discípulos no supieran que la restauración completa del reino de Israel pues no sucedería sino hasta después de 2000 años. ¿Y por qué esto? Porque esto de tardarse tanto de la restauración del reino de Israel podría desanimarlos a los discípulos y podría hacerlos, digámoslo así, menospreciar el aspecto del reino de Dios que en ese momento estaba presente con ellos. También en este pasaje, el Jesús resucitado y ascendido nuevamente muestra su sumisión al Padre. Y es que esta sumisión al Padre no era algo temporal, sino eterno. Y de hecho, si el reino nacional que sus discípulos querían que se estableciera, pues iba a ser retrasado, el poder que ellos necesitaban, ese sí no sería retrasado. Pues pronto recibirían poder con la venida del Espíritu Santo. Ahora, para nosotros y para nuestros tiempos, si queremos ser sus testigos, necesitamos indefectiblemente ser llenados del Espíritu Santo. Pues aún el mejor tipo de evangelismo sabemos que logrará poco sin la llenura del Espíritu Santo. Con la pregunta de los apóstoles acerca de la restauración del reino de Israel, vemos que es posible que estos mismos discípulos todavía veían el poder, pero en esos términos del tipo de poder que tenía el César, y no veían el poder tanto en términos del tipo de poder de Dios. También notemos que esta frase, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, realmente no fue un mandato, sino que fue una sencilla declaración de hecho, pues Jesús no recomendó a sus discípulos que se convirtieran en testigos, sino que les dijo que inmediatamente después de ser bautizados en el Espíritu pasarían a ser testigos, no que se convertirían, sino que serían testigos. Acerca del progreso del esparcimiento del mensaje del Evangelio, que nos habla aquí en Hechos cuando dice Jerusalén, Judea y Samaria y después hasta lo último de la tierra, pues esto se convertirá de aquí en adelante en el bosquejo del libro de Hechos, pues Hechos capítulo 1 y versículo 7 describe el Evangelio en Jerusalén.
Hechos capítulo 8 y versículo 12, habla del Evangelio en Judea y en Samaria. Y Hechos capítulo 13 versículo 28 cuenta del Evangelio yendo hasta lo último de la tierra. Acerca de esto también podemos imaginar las objeciones que colocarían los discípulos del Señor contra los lugares de ministerio que Jesús acaba de describir, pues Jerusalén era donde Jesús fue ejecutado por la palabra de una multitud, de una chusma enojada. Judea rechazó su ministerio. Samaria era considerada un basurero de mestizos impuros. Y acerca de lo último de la tierra, pues los gentiles sabemos que eran vistos por algunos judíos de aquel día como nada más que leña para los fuegos del infierno, podemos decir. Pero aún así Dios quiso que se enviaran testigos a todos estos lugares. Y el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, los empoderaría a estos discípulos para hacer ese trabajo en beneficio de los gentiles, y hablo de nosotros, afortunadamente. Versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien, Jesús fue llevado a los cielos mientras los bendecía, como nos dice aquí la lectura. Mientras él lentamente desaparecía rodeado por una nube, vemos que ellos seguían mirando hacia arriba. La nube que le recibió, vale la pena aclarar, sugiere la nube de gloria llamada Shekinah, la gloria de Dios. Y esta nube es asociada con la presencia de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, volviendo a los discípulos, era importante para Jesús dejar a sus discípulos de esta manera. Hablamos de cómo ascendió y desapareció. Pues en teoría seguramente el Señor podía haberse desvanecido al cielo y a la presencia del Padre en una manera secreta y oculta de los discípulos. Pero por ascender de esta manera, Jesús lo que quiso fue que sus seguidores supieran que Él ya se marchaba para no regresar. Esto en contraste a la manera en que apareció y reapareció durante los 40 días después de su resurrección. Recordemos las palabras de Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 7, donde dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, los discípulos ya podían saber que aquella promesa sería cumplida, pues el Espíritu Santo vendría porque Jesús prometió enviar al Espíritu Santo cuando Él se fuera. Por eso los discípulos ya conocían cuándo iba a ocurrir esto. Bien, cuando habla también aquí en el pasaje de los dos varones que aparentemente son ángeles, pues nos dice que estos les dijeron a los discípulos que colocaran su atención en el lugar correcto, o sea, en la obediencia al mandato de Jesús, que era el regresar a Jerusalén y esperar, y que no colocaran su atención en preguntarse a dónde y cómo se fue Jesús. En pocas palabras, el Señor les mandó que fueran hasta lo último de la tierra y ellos permanecían ahí, pues mirando al cielo. Por eso los dos varones, los dos ángeles, les llaman la atención al respecto. Cuando el pasaje que acabamos de leer dice este mismo Jesús, pues de esta frase podemos decir que es una frase gloriosa, pues nos recuerda que el Jesús que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios el Padre es el mismo Jesús de los Evangelios, el mismo Jesús de amor, de gracia,
de bondad, de sabiduría y de cuidado que nosotros conocemos. Pues dice también el pasaje, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús regresará de igual manera en que se fue. Se fue físicamente y así volverá. Se fue visiblemente y así volverá. Se fue en presencia de sus discípulos y así volverá. Y se fue finalmente bendiciendo a su iglesia y así volverá. Versículos 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Acá Jesús les dijo a sus discípulos que regresaran a Jerusalén, como leímos en el pasaje tras anterior, y esperaran la venida del Espíritu Santo. Y eso, de hecho, es exactamente lo que los discípulos hicieron. El monte del Olivo estaba justo afuera del antiguo Jerusalén, y esto describe una distancia corta desde donde ascendió Jesús a los cielos. Y dicho sea de paso, este era el único tipo de viaje permitido en un día de reposo por los judíos, por sus tradiciones. En el libro de Hechos capítulo 1 y versículo 15 se nos dice que había aproximadamente 120 personas presentes en el aposento alto. Esto incluía a los 11 discípulos, o sea, los 12 menos Judas, y estos estaban juntos con María, la madre de Jesús, con sus dos hermanos Santiago y Judas, y las mujeres que seguían a Jesús y otros. Al respecto de los hermanos de Jesús, podemos decir que nunca estos parecieron apoyar a su ministerio, pues antes de su muerte y resurrección. Pero después de encontrarse con el Jesús resucitado, se convirtieron, vemos por las Escrituras, en verdaderos seguidores de Jesús. También dice, todos estos perseveraban unánimes. Cuando vimos a los discípulos en los evangelios, parecía que estos siempre peleaban y discutían, pero aquí ya eran diferentes. La pregunta es, ¿qué había cambiado? Pedro todavía tenía la historia de negar al Señor, Mateo todavía era un cobrador de impuestos y Simón, pues todavía era un celote. Sus diferencias todavía estaban presentes, pero el Jesús resucitado en sus corazones definitivamente era mayor que cualquier diferencia que había entre ellos. Versículo 15 al 20. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Aquí en este pasaje Pedro toma un rol natural de liderazgo entre los discípulos, y es que no hay nada malo con ver a Pedro como el líder del primer grupo de apóstoles. Sin embargo, la idea de que la autoridad de Pedro era suprema y que la traspasó en una sucesión ininterrumpida, como dicen nuestros amigos romanistas, esta sucesión no es bíblica y claramente está incorrecta. Acá las palabras de Pedro muestran una sabiduría que no veíamos en él antes, pues empezó por notar que Judas no arruinó el plan de Dios, sino que lo cumplió. Y esto es algo que solo los discípulos sabios y maduros pueden ver
después de una maldad de estas. Versículo 21 al 23. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Los discípulos fueron valientes para hacer una decisión como la que hicieron, porque sabían por la palabra de Dios que eso era lo que el Señor quería en el caso de la elección de Matías. Estos mismos apóstoles en esta ocasión no sintieron un derrame del Espíritu Santo sobre ellos, pues eso todavía estaba por venir. Pero Dios no los dejó sin dirección, pues ellos sabían qué hacer por la misma palabra de Dios. Por supuesto, aun si sentimos en nuestros días una dirección especial del Espíritu Santo, pues aún así tenemos la voz de Dios permanentemente establecida en su palabra, donde podemos comprobar la dirección del Espíritu Santo, ya que cualquier dirección del Espíritu pues nunca irá en contra de la palabra de Dios escrita para nosotros mismos. Dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esto era el trabajo principal del discípulo que reemplazaría a Judas, o sea, de que sea testigo con los demás discípulos de su resurrección, y Matías lo había sido. Ahora que Jesús había ascendido al cielo, era más importante que nunca tener un testigo de su resurrección para completar este faltante. Y es que nosotros también podemos ser testigos de su resurrección por confiar y proclamar por nuestro propio testimonio que el Jesús resucitado vive entre nosotros y a través de nosotros. Hablo específicamente de su resurrección en nosotros. Versículo 24 al 26. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esto fue una manera notable de hacer lo que Jesús hubiera hecho en este mismo caso. Recordamos que cuando Jesús eligió a sus discípulos, oró. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 6 y versículo 12. Asimismo, los discípulos, siguiendo a Jesús, oraron por sabiduría para saber a quién agregaría el Señor al número de los apóstoles. También dice, y les echaron suertes. Pues muchas personas han cuestionado el método para elegir a uno de estos dos hombres. Sin embargo, esto era una notable dependencia en Dios. Quizás los apóstoles habían recordado la frase de Proverbios capítulo 16 y versículo 33 que dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Puede que el echar suerte sea una manera imperfecta para discernir la voluntad de Dios, pero es mucho mejor que los métodos que usan muchos cristianos el día de hoy. Y esto es prácticamente depender de las emociones, depender de las circunstancias, de los sentimientos, de los deseos carnales, etc. Dice, y la suerte cayó sobre Matías. Algunos estudiosos insisten en que Matías fue la elección equivocada y que el uso de la suerte para hacer la decisión no fue correcto. Pero más bien aquí la idea es que Dios eventualmente habría escogido a Pablo si el oficio hubiera estado vacante. Pero debemos respetar el testimonio de las Escrituras, pues Dios no quiso dejar el oficio vacante en ese momento, pues Pablo aún no se había convertido al Señor. Entonces no se podía dejar ese lugar vacante, y aquí se notó la obediencia de los discípulos. Acerca de Matías, aunque no leemos nada más de este en adelante, pues no debemos asumir que fracasó como apóstol, pues aparte de Pedro y de Juan,
Ninguno de los 12 originales apóstoles se vuelven a mencionar después de Hechos capítulo 1, me refiero, en el libro de Hechos, lo que nos dice que Matías no fue un fracaso más que Mateo o Andrés o Tomás o cualquiera de los otros. Y en cuanto a Pablo, el cual claramente se consideraba a sí mismo un apóstol, pues no parece que éste se haya opuesto a la selección de Matías en ningún lugar de las escrituras, o más bien digamos de las epístolas que escribió. Finalmente dice, y fue contado con los 11 apóstoles. Al respecto de la elección de Matías, nosotros no tomaríamos muchas decisiones equivocadas si hiciéramos todas las cosas que hicieron los discípulos antes de tomar esta y otras grandes decisiones, pues vemos que los discípulos obedecieron. Los discípulos estaban en unidad y convivencia. Los discípulos estaban en oración. Los discípulos consultaban las Escrituras. Los discípulos querían hacer la voluntad de Dios. Los discípulos hicieron lo que Jesús hizo. Y también los discípulos hicieron lo que podían hacer para confiar en Dios. Entonces, estamos llamados nosotros a no tomar decisiones equivocadas si de verdad hiciéramos todas las cosas que hicieron los discípulos antes de tomar grandes decisiones. Amén. Oremos. Señor Jesús, es bueno estar aquí en tu presencia en este día para darte gracias, Señor, humillados delante de ti, por habernos informado y por habernos refrescado con tu palabra, Señor, por habernos hecho entender que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos fueron en inicios un mismo libro, pero que se debieron separar más bien por circunstancias físicas. También nos enteramos amado Dios, de la compañía que hizo Lucas a Pablo durante 2 años y cómo fueron escritos el Evangelio y el libro de Hechos. Fue hermosísimo refrescar en nuestras mentes cómo después de tú haber padecido, te presentaste con muchas pruebas indubitables, Señor, y no dejaste ninguna duda posible de que tú habías resucitado como lo habías prometido y que te presentaste a 500 personas, Señor, que de hecho algunos de estos vivían hasta que Pablo desarrolló su ministerio. Entonces, Señor, es bueno saber que tu palabra es perfecta y que todo está sincronizado por tu Santo Espíritu, amado Dios. Qué hermosa promesa que tú le diste a los apóstoles cuando les dijiste que volvieran a Jerusalén y esperaran tu bautismo. Que este mismo bautismo debe ser una condición en nuestras vidas y no solo una experiencia, Padre eterno. Que no nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero que lo que es interesante, amado y hermoso Hijo de Dios, es que cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, te seremos testigos en todos los lugares y hasta lo último de la tierra, Señor. El poder que tú nos has dado con tu Santo Espíritu nos hará testigos, Señor. No nos convertirá, sino que nos hará testigos por el simple hecho, amado Dios, de haber sido escogidos y bautizados en tu Espíritu. Amado Dios, te suplicamos, Señor Jesús, que así como tú ascendiste en una nube hacia el cielo y te ocultaste de sus discípulos, asimismo desciendas, Padre, porque tú nos diste tu promesa, cuando nos dijiste que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahí está la promesa del Padre, Señor. Ahí está cumplida
Así que, Señor, que no hagamos como tus discípulos, que nos quedemos mirando hacia el cielo, sino que vayamos a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra llevando tu palabra, Señor, confiados en que ese mismo Jesús de amor, de bondad, de gracia, de sabiduría y de cuidado que conocemos, asimismo ese Jesús que ascendió vuelva aquí a la tierra a por nosotros. Tú te fuiste físicamente, visiblemente, en presencia de tus discípulos y bendiciendo a tu iglesia, y así confiamos que tú vendrás, porque nosotros hemos sido bautizados en tu Espíritu y tenemos el poder, amado Dios, para llevar tu palabra y para esperar tu segunda venida confiados, plenamente confiados de que calificaremos para estar en tu presencia por siempre. Haznos testigos de tu resurrección, Señor, reflejando al mundo que tú vives en nosotros y a través de nosotros. Amado Dios, gracias por enseñarnos como tus discípulos que debemos hacer lo que tú harías, que es orar y depender notablemente de ti. La suerte es hecha en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella, dice tu palabra. Y la suerte ha sido echada y caída sobre nosotros, como tus evangelistas, como tus misioneros. Precioso Señor, haznos como tus discípulos. Te pedimos en esta tarde, Señor, obedientes, unidos en convivencia, unidos en oración, que siempre consultemos tus escrituras, que siempre hagamos tu voluntad, que seamos esos discípulos que hagan lo que tú hiciste, Señor, que siempre, por sobre todas las cosas, confiemos en ti. Amén.